papá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Muy buenas tardes, amigas y amigos dialogantes. Bienvenidos a un programa más de Diálogos con Café Oaxaqueño. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes y bueno, en esta semana que es el segundo día apenas y que nos estamos acostumbrando a este nuevo inicio de clases y todo lo que representa. Saludo a Quique. Hola Quique, ¿cómo estás? Lula, como siempre, qué gusto estar aquí contigo y con nuestros amigos dialogantes en este programa que yo creo que va a ser un programa muy interesante, además porque es plural y vamos a tocar temas que creo que nos interesan y les van a interesar a nuestras amigas y amigos. Hoy nos acompañan nuestros amigos de Heifer Internacional. Le doy la bienvenida a Javier Sánchez, gerente del proyecto Más Allá del Café, un proyecto que está enfocado a México, Honduras y Nicaragua. Bienvenido. Bienvenidos. Y bienvenido también Didier Espinosa, asistente regional de este proyecto. Muy bienvenido, Didier. Muchas gracias. Pues les agradecemos mucho su presencia, nos da muchísimo gusto lo que hemos platicado ya detrás de cámaras y bueno, y muy interesante para todos los amantes del café que escuchemos esta conversación tan interesante. Pero nos gustaría iniciar porque nos platiquen un poquito acerca de Heifer Internacional. Para quien desconoce el tema, ¿qué es Heifer Internacional? Sí, buenas tardes a todos. Damos las gracias por tenernos en este importante programa. Muchas gracias. Voy a explicar qué es Heifer y cómo estamos trabajando desde que se fundó, ¿no? Heifer es un nombre en inglés que significa vaquilla. Nuestro fundador Dan West, por ahí de los años 40, pues se dio cuenta que en sus viajes él se daba cuenta que lo que la gente necesitaba, empieza con un lema, es que lo que la gente necesita no es solo una taza, sino una vaca, ¿no? De ahí nace realmente el porqué de darle a las familias todos estos insumos, la capacitación para que pues ellos puedan ser sostenibles de alguna manera. Nosotros tenemos una metodología que es el pase en cadena, que es que una familia, una vez que recibe toda la asistencia, las capacitaciones que les damos, se vuelve donante de poder transmitírselo a otra familia y así de esa manera, como objetivos que tenemos de poder erradicar el hambre y combatir con la pobreza y cuidar del medio ambiente, podemos llegar a eso. Somos una organización no gubernamental e internacional que viene trabajando desde las décadas de los 40, como les comento, y aquí en México estamos trabajando desde los 80. Nosotros implementamos proyectos en los cuales pues, van enfocados a que las familias y los pequeños productores mejoren sus ingresos de vida y tengan una calidad de vida pues, digna, ¿no? Y justa. Y esto lo hacemos pues, a través de la implementación de proyectos en distintas cadenas de valor. Aquí en México trabajamos con diferentes proyectos, estamos trabajando más en el sur, aquí en Oaxaca están las oficinas nacionales y también tenemos oficinas pues, en Mérida, estamos en Chiapas, en Puebla, en la Ciudad de México tenemos una oficina de enlace y bueno, estamos trabajando justamente para mejorar los ingresos de vida de pues, todas las familias. Claro. Y eso nos remite a su presencia el día de hoy acá, es decir, dentro de las muchas acciones y proyectos que tiene Heifer, ahora hemos coincidido en esto del mundo del café, ¿no? Javier, además, están en un proyecto muy interesante que se llama justamente Más Allá del Café. Nos gustaría que nos platicaran en qué consiste este proyecto. Muchas gracias, buenas tardes. Justamente Más Allá del Café es una iniciativa de 3 países que tiene 8.500 productores, divididos en 3.000 productores en México, 3.000 productores en Nicaragua y 2.500 productores en Honduras. Tiene 3 objetivos principales el proyecto. Tiene una duración de 2 años, primero empezó en octubre de 2018. El objetivo principal es incrementar los ingresos de las familias cafetaleras al menos en un 25%. Este ingreso se llega gracias a 2 rubros: diversificación y calidad y productividad de café. Nos hemos enfocado en los 3 países en varios rubros, en México principalmente en miel y en huevo de gallina libre. Esto va, ¿cómo es el procedimiento? A los productores les otorgamos un inicio, 3 colmenas o 20 gallinas, para que ellos
vayan desarrollando junto a ellas en 2-3 semanas. En caso de las gallinas empiezan a producir huevos, rompen postura y tienen ingresos. Recuerden que la gallina pone aproximadamente un huevo diario, 80%, van de 20 huevos diarios, pongámosle 16, y es un ingreso diario para la familia. Los acompañamos técnicamente, le damos asistencia técnica, le damos soporte. Aproximadamente en un año esa familia traslada en el paso on the gift, que es el paso en cadena, le traslada ese beneficio a otra familia. Ya son, con el mismo recurso que se implementó, ya son 2 familias las beneficiadas, siempre con acompañamiento técnico. En miel entregamos 3 colmenas a cada familia, los acompañamos en el proceso de miel, todos los insumos para que sean protegidos en el trabajo y puedan generar ingresos de la venta de miel. Eso es diversificación en México. Y en caso de café damos asistencia técnica. Tenemos aproximadamente 12 técnicos en café, 8 técnicos en diversificación, que atienden a Puebla, Oaxaca y Chiapas. Les dan asistencia en calidad, productividad, clasificación. Y el punto más importante de esta parte en café es que nosotros buscamos clientes o tostadores o agroexportadores que estén dispuestos a comprar ese café de manera directa. Cortamos la cadena del intermediarismo. Se replica en los 3 países. El modelo principal de Bellon Coffee en el objetivo de incrementar ingresos, además de diversificación, es cortar la cadena de intermediarismo en el café. Porque muchas veces no sabemos de dónde viene nuestro café. Y lo que buscamos es que el productor también esté consciente qué consume y qué ingreso le da al productor a ese café. Otro objetivo es género y juventudes. Buscamos que las personas jóvenes y las mujeres que están en las organizaciones tengan poder de decisión, sean parte del consejo directivo, sean parte de un comité de género, para que ellos también sepan cómo es que se maneja la organización y sean parte de estas decisiones. Por supuesto, con fortalecimiento financiero, capacidades en costos, porque también las cooperativas y organizaciones de productores necesitan saber cuánto les cuesta producir el café, muchas veces no lo saben, y cuánto les cuesta tener una oficina para determinar si su negocio es factible o no, si van a tener ganancias o no. Y el tercero, justamente, que es de fortalecimiento organizacional, se enfoca en aspectos económicos y en aspectos de lealtad a su organización. Una cooperativa que tiene 500 productores, pero estos no le venden café a la cooperativa, no puede subsistir. Claro. Entonces, buscamos es, desde el lado del consumidor, concientizar y desde el lado del productor, fortalecer. Pero a su vez, enlazar con un cliente, un tostador, un agroexportador, para que cuando se vaya a Paz en Cadena, cuando se vaya Bellon Coffee, que es el poder de las alianzas, es el nombre del proyecto, cuando este proyecto termine, esta alianza que formamos entre los productores y los tostadores o los exportadores se mantenga en el tiempo. Claro, ¿no? Sin duda, muy interesante el tema. Dentro del programa hemos tenido diferentes invitados que forman parte de toda esta cadena productiva y los productores es una inquietud que tienen de participar directamente, ¿no? De fortalecer la producción primaria y bueno, y sin duda el tema del relevo generacional es un tema que importa muchísimo en todo el campo mexicano, pues, oaxaqueño sin duda alguna. Y en el tema de género que nos habla, también hemos tenido grandes invitadas y nos gustaría que nos abundara más acerca. Sabemos que están haciendo grandes esfuerzos en este tema y nos gustaría saber un poquito más de lo que están trabajando. Dentro de género buscamos que menos el 40% de estos emprendimientos, que es producción de miel, mejora de calidad, producción de huevo, sean liderados por mujeres. Estamos creando los comités de género dentro de cada organización de productores para que sean participativos. Y además estamos creando pequeños microprogramas o microemprendimientos, se podría decir. Uno de ellos es Mujeres Voladoras. Mujeres Voladoras es una idea que nació de la mano de la industria local de Oaxaca, de una cafetería que se llama Café Brújula, en la cual unimos esfuerzos para que en este inicio 20 productoras de Oaxaca puedan vender su café directamente a la cafetería. Solamente el cortar la línea de intermediación duplicó los ingresos de las productoras y esperemos que en 2 meses ya podamos tener Mujeres Voladoras en el mercado. Ya tenemos aprobados los diseños, ya tenemos aprobados todos los documentos que se necesitan, las productoras están muy felices. Y además algo muy importante, presentamos este proyecto en una feria en México hace 2 semanas. Y hay 2 cafeterías más de Ciudad de México interesadas en este proyecto similares.
Entonces la pregunta es, si son 20 mujeres, pues tenemos 100 cafeterías o 1000 cafeterías interesadas, son 20.000 mujeres y jóvenes que podrían duplicar sus ingresos. Claro, de una manera bien objetiva de llevar el tema, ¿verdad? Es Totalmente. Lo que me gusta. Y es que justo lo que, como platica Lulu, aquí hemos tenido a distintos actores que están involucrados en el mundo del café, desde productores, dueños de barras, baristas, también gente desde la sociedad civil. Pero lo interesante es justamente lo que nos están platicando, que el café es más que un producto, ¿no? Es decir, es relaciones sociales, teje una forma de vida, y lo importante de valorar estos elementos que son más allá de las características a veces técnicas del café, ¿no? Es decir, qué relaciones están atrás, de qué manera, si están construidas de una manera justa o injusta, relaciones de género, las propias relaciones comerciales. Este proyecto pues es interesantísimo y nosotros ya los hemos comprometido a que en una ocasión más adelante nos dediquemos a platicar completamente de él, porque me parece que es un proyecto muy poderoso que refleja una capacidad o una potencialidad de hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces, merecerá propiamente tener un programa y que nos lo puedan contar. Y alguien que quiera saber de Heifer Internacional, del trabajo que están realizando, las redes sociales, ¿dónde se les puede localizar? Sí, gracias Eduardo. Justamente nosotros estamos en redes sociales, nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram, estamos como Heifer México y bueno, Heifer Internacional también, ahí tenemos mucha información y pues temas de interés que puedan seguir. Solo Sí, claro. algo adicional. Sí. Este proyecto viene principalmente, los fondos de este proyecto vienen de Fundación Walmart. Okay. Fundación Walmart busca justamente este tipo de modelos como mujeres voladoras. Dice, ok, los proyectos tienen muchos objetivos muy grandes, pero estas cosas pequeñitas que van surgiendo son modelos distintos de colaboración. Se llama compradores éticos. Muy bien. Recordemos que este año cada productor mexicano perdió en promedio entre 400 y 800 pesos por quintal de café que produjo. Que quiere decir que su costo de producción fue muchísimo más alto que el precio del café cuando lo vendió. Sí. Entonces, si no los ayudamos ahora en esta crisis, probablemente en 2-3 años, quizá el café de Oaxaca haya mucho menos café del que había antes. Claro. No, sin duda todos los esfuerzos son bien importantes y a mí me gusta mucho la objetividad con la que plantean el proyecto y como bien lo decía Quique, nos gustaría tener este programa exclusivo con mujeres voladoras y que pudieran estar las tres partes fundamentales, ¿no? La productora, la tostadora y ustedes que están allí apoyando esta iniciativa. Y bueno, y por este día agradecerles muchísimo su presencia, agradecerles toda la información que nos han dado. Seguramente nuestros amigos dialogantes, hay muchos interesados en conocer más acerca de Heifer. Ya tenemos las redes sociales. Y bueno, y también comentarles, amigos y amigas dialogantes, que los compañeros de Heifer están en la mejor disposición de ampliar la información. Para cualquier duda o comentario nos pueden escribir a las redes sociales y con mucho gusto estarán. Claro, encantados. Agradecerles y seguramente será la primera de muchas veces que nos estaremos reuniendo aquí. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, pues nosotros vamos a continuarlo porque realmente el tema que tenemos a tratar creo que es un tema interesante, vital, que tiene mucho para platicar y discutirse, ¿no? Claro, ha estado en todos los medios de comunicación desde hace ya varios días el tema de la marcha que se dio de las mujeres en la Ciudad de México por el tema de la violencia que se está viviendo. Entonces, para hablar de este tema que nos interesa muchísimo, porque ya lo hemos venido viendo en todos nuestros programas, cómo desafortunadamente la violencia está presente en todos los ámbitos. Claro, y además, como también hay un papel de los medios de comunicación que se puede perder de foco cuáles son los temas realmente importantes, ¿no? Es decir, y además creo que durante estos días muchos hemos entrado en discusiones familiares, en nuestros entornos, y lo que exhiben es también nuestros prejuicios, nuestra construcción que tenemos como hombres, como mujeres, desde un sistema pues con valores, eso, ¿no?, patriarcales y machistas, sí, que nos hacen ante estas coyunturas a veces no poder entenderlas.
Pero bueno, Lu, yo creo que ya tenemos a nuestras invitadas y será muy interesante platicar para con aprovechar los minutos que tenemos. Bueno, me gustaría compartirles que hoy nos acompañan dos mujeres talentosísimas que han hecho grandes investigaciones sobre este tema, y me voy a permitir presentarlas. A Charlín Curiel. Ella es antropóloga social, realizó sus estudios en la licenciatura en la Universidad Autónoma de Baja California, tiene una maestría en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social y es doctora por la Universidad de Holanda. Ahorita actualmente es profesora investigadora del ISWAPJO y bueno, es una mujer feminista y que tiene grandes temas de investigación. Entonces, bienvenida, Charlín. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, y tenemos a otra gran invitada que ella es feminista, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, es estudiante de la maestría en Políticas Públicas por el Flaxo, y bueno, actualmente ella labora en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres de la red de Sindicato de Oaxaca, del Sindicato de Oaxaca. De sindicato. De sindicato. Marisol, Charlín, muy bienvenidas, ambas mujeres con una trayectoria impresionante y muy comprometidas con la agenda por la igualdad, ¿no? Sí, y bueno, y para aprovechar el tiempo, nos gustaría escuchar su opinión personal acerca de lo que ha estado pasando en el tema de la última movilización importante que se dio en la Ciudad de México en torno a la violencia hacia las mujeres. No sé, Charlín, si gusta. Bueno, pues primero muchas gracias Enrique y Lula por la invitación y pues por tener interés en abrir un espacio para un tema que en realidad no es de coyuntura, porque tenemos más de 25 años sabiendo que en este país asesinan a las mujeres, ¿no? Es decir, que la violencia contra las mujeres se ha convertido en una problemática cotidiana, que si bien empezó en un lugar muy específico de México, que fue Ciudad Juárez, y que se convirtió en un emblema, ¿no? Las muertas de Juárez, el feminicidio en Juárez, pues lamentablemente fue un fenómeno que se extendió al resto del país, y en lugar de ver, digamos, avances en temas de prevención y erradicación de esta violencia, pues lo que vemos es un envilecimiento de la violencia, una expansión, y pues que cada vez tenemos índices más altos, ¿no? Y digamos diferentes manifestaciones de violencia que ya pasan por diferentes, digamos, niveles de la vida social y que están también caracterizando las relaciones que articulan buena parte de las instituciones y de las relaciones que tenemos en la sociedad, ¿no? Entonces, digamos, hablo del ámbito familiar, el espacio público, las instituciones del gobierno, las universidades, es decir, parece ser que todos los espacios en los que las personas nos relacionamos se han convertido en espacios sumamente violentos que vulneran a las mujeres, ¿no? Entonces, lo que sucedió a partir del evento del 12 de agosto, ¿no? Cuando estas chicas en la Ciudad de México van a la Secretaría de Seguridad Pública muy molestas, y creo que con justa razón, por el tema de los policías de Azcapotzalco que supuestamente violentaron a una chica, bueno, así lo maneja la prensa, ¿no? Como un supuesto. Creo yo que es la gota que derrama el vaso, ¿no? Es decir, no creo que esto sea algo que nos debería de sorprender, creo que es algo que deberíamos haber previsto, ¿no? Tenemos muchos años haciendo muchas cosas, ¿no? Hay muchas organizaciones impulsando talleres, cabildeando iniciativas de ley, es decir, hay mucho trabajo hecho pacíficamente, ¿no? Mucho trabajo hecho en son de paz, en son de diálogo, o sea, en el tenor de mejorar las relaciones y tratar de revertir, digamos, los efectos que está teniendo la violencia estructural, institucional, sistémica. Y bueno, y pues parece que, así como decía Salinas de Gortari, pues ni los veo ni los oigo, ¿no? Ni las veo ni las oigo, ¿no? En este caso. Entonces, pues lo que vimos fue eso, ¿no? Es decir, una muestra de hartazgo real, de hartazgo auténtico, de ese que sale, digamos, de la víscera, y que evidentemente pues se desbordó, pero yo creo que si no se hubiera desbordado no estaríamos hablando de esto, y creo que ya llegó el momento de poner, ahora sí, las cartas sobre la mesa y decir qué le toca ahorita a un nuevo gobierno hacer y enfrentar para terminar definitivamente con esta situación tan desventajosa, tan injusta y tan discriminatoria contra las mujeres, contra nosotras.
Sí, no, pues Marisol, nos gustaría escuchar. Yo coincido totalmente con Charlene. Me parece que la concentración que se dio en la Ciudad de México, pero también en otras ciudades del resto de la República, es una muestra del hartazgo que hay allá afuera por exigir que las mujeres se nos deje de violentar. Me parece que es ya totalmente rechazable que en todos los ámbitos las mujeres suframos de violencia, en el ámbito doméstico, en el ámbito privado de la violencia machista, en el ámbito público del acoso en transporte, en el ámbito político de la violencia política de género. Entonces, esto es un llamado a decir que hay algo que está mal y que hay algo que hay que trabajar entre todas y todos, y me parece que aquí la sociedad tendría que estar abierta a identificar cuál es ese problema, por qué las mujeres estamos tan enojadas y por qué en la marcha y en las concentraciones cada vez hay este tipo de conatos más de exigencia de vivir en paz y de vivir con una calidad de vida que todos y todas merecemos. Entonces me parece que aquí los medios de comunicación, sobre todo como mencionaba Enrique, tienen un papel fundamental para explicar qué está pasando. Y si hay vidrios rotos, ¿por qué esos vidrios se están rompiendo? Entonces, a mí lo que me llamó la atención es que en efecto esta concentración detonó un tema que es para todos, yo creo que importante, y había una especie como de mediar el tipo de manifestaciones que están teniendo las mujeres y el movimiento feminista. Y yo escuché varias voces que decían que antes las mujeres nos manifestábamos de buenas formas, ¿no? Había una buena forma para exigir derechos. Quiero decirles que esto pues no es de todo cierto. Si nosotros revisamos la historia, sobre todo la historia que en el tema que yo trabajo es el tema de participación política, las sufragistas sí lo hicieron por el método, digamos, pacífico, con concentraciones y mítines, pero también utilizaron otro tipo de métodos, porque cuando exiges derechos, justamente los medios son los que te van diciendo por dónde, y cuando la cosa no se resuelve por el medio pacífico, bueno, las sufragistas hicieron sabotaje, no pagaron impuestos, rompieron muchos vidrios, hicieron muchas pintas, tuvieron atentados incluso en Inglaterra con el secretario de Hacienda, porque había una exigencia, me parece que legítima, de querer participar en política, y trasladándolo ahora hay una exigencia legítima de vivir en espacios libres de violencia. Y es que es una, lo hemos platicado, Lu, pareciera una falsa discusión, porque por un lado hay el foco en esta violencia simbólica que se está ocupando en las manifestaciones, pero lo que ha pasado los fines de semana, justamente que son posteriores a las manifestaciones, lo que pasó aquí en Oaxaca, esas cifras brutales, ¿no?, de violencia política, ¿no?, pues no han tenido la misma repercusión ni la misma indignación, ¿no? Pareciera, como comenta Marisol, pues también el interlocutor, ¿no?, en la narrativa que ocupa, pues no es inocente ni casual, ¿no?, en esta idea de encontrar desde esta manera una forma de descalificar o poner el foco en algo que no es lo que se está tratando de presentar. Y de ahí quizás será un poco lo que han platicado. Ya en concreto, Oaxaca es un estado con cifras agresivas, sórdidas, pues, en este aspecto, y no tenemos este escándalo en los medios, pues, ¿no? Tampoco tenemos esta indignación en la sociedad política, pues, ¿no?, hacia un tema que sí tiene mucho de características de emergencia. Ambas que conocen el entorno oaxaqueño, ¿qué opinan? Más de 330 mujeres asesinadas que van digamos que han muerto, digamos que han sido asesinadas en la administración actual. Y justo al día siguiente apareció asesinada la edil de un municipio de la Sierra Sur, sí, exactamente, y luego una chica en Puerto Escondido, ¿no? Sí. Entonces, mientras nosotras estábamos en la manifestación, pasando lista, otras 2 mujeres en este estado estaban siendo asesinadas, ¿no? Entonces, sí, nos habla obviamente de un contexto que no es obviamente no es de este sexenio. Con el victimario, etcétera. Entonces lo que vemos es eso, ¿no?, un incremento.
¿Qué es lo que eventualmente nos puede dar algunas pistas para entender la violencia y por qué hacemos un poco oídos sordos como sociedad? Yo sí creo que, como dice Rita Laura Segato, una antropóloga argentina que ha trabajado mucho el tema de la violencia contra las mujeres, es que los ambientes de por sí violentos son ambientes que van a ser violentos contra las mujeres, ¿no? Es decir, no podemos pensar en una sociedad libre de violencia hacia las mujeres si la sociedad es violenta de por sí. Entonces nosotros tenemos aquí desde hace 13 años una guerra declarada contra el crimen organizado que sabemos nos tiene con más de 100,000 muertos, 50,000 desaparecidos, también miles de desplazados. Es decir, ya tenemos un contexto de por sí violento, ¿no? Que se ha arraigado muchísimo y que ha fomentado esto que pues hablan de, algunas personas le llaman crisis de valores, otras personas hablan de el desvanecimiento del tejido social, es decir, una serie de características como nuevas que parece que permiten y normalizan que la violencia se ejerza contra todos, pero específicamente contra las mujeres y contra los niños, porque el orden patriarcal va contra esto, ¿no? Contra las mujeres y los niños. Entonces, creo yo que no querer ver la violencia contra las mujeres es también no querer ver el contexto más amplio. Es decir, es negar que la instalación arbitraria de megaproyectos trae violencia, es negar que el crimen organizado está llegando al Estado y trae violencia, es decir, es negar una serie de condiciones y de circunstancias que están organizando o desorganizando más bien, ¿no? La vida comunitaria, la vida de los pueblos, la vida de los barrios, y que eso fomenta un caldo de cultivo muy exitoso, digamos, para que se reproduzca la violencia contra nosotras, ¿no? Entonces, creo yo que quienes digamos, apelan a su derecho a no saber, que es justamente las personas que le hacen así para no ver, ¿no? Todos estos datos y estas cifras, están apelando a su derecho a no saber, están cultivando su ignorancia, también quieren obviar y omitir el contexto más amplio en el que estamos viendo esta incidencia de la violencia contra nosotras, ¿no? Es decir, hay un contexto violento al que nadie le quiere entrar en la discusión, y este contexto violento es el escenario en el que se reproducen todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, pues digamos, si no le entramos al tema desde lo profundo, es muy difícil que podamos ir desmontando todo lo demás. Sí, y desafortunadamente nuestro Estado ha ido creciendo rápidamente en este tema y se está volviendo más común prender la televisión, el radio, las redes sociales y escuchar estos temas tan fuertes que hace varios años, bueno, a lo mejor o no se decían tan abiertamente o en realidad no era tan fuerte como ahora, ¿no? Coincidimos con lo que nos platican, y en el ámbito local también hemos visto que ha habido estas manifestaciones, no de la magnitud que en la Ciudad de México, pero sí hay esfuerzos que se han hecho. Creo que todo este movimiento ha servido para unir a muchas organizaciones de mujeres, a muchas mujeres, que nos une el tema en común, ¿no? Cómo poder mejorar las condiciones en las que estamos, pero también hay no sé cómo vean ustedes, la participación del gobierno del Estado, de una Secretaría de la Mujer, cómo está actuando ante este problema, que es un problema real que estamos viviendo, y cómo ven la actuación del gobierno oaxaqueño en este tema. Pues a mí me parece que hay una muy buena coyuntura para que el gobierno y las instituciones del gobierno cambien su perspectiva sobre las exigencias de derechos y los movimientos sociales en general, pero en específico sobre el movimiento feminista. Me parece que condenar y salir a decir que no son movimientos legítimos no abona a resolver la problemática, y que justamente los gobiernos están hechos para eso, para escuchar a la ciudadanía, para intentar resolver las problemáticas, y que en este sentido debe haber mesas amplias de diálogo para entender qué está pasando y cómo lo vamos a resolver con todas las corrientes feministas, porque eso es también algo que pasó en la Ciudad de México. Hubo un primer acercamiento con un movimiento feminista de cierta corriente, y después hubo una apertura más grande cuando se entendió que el feminismo también es una expresión divergente y con muchas expresiones, ¿no? Entonces me parece que ahorita es un momento bueno para que las instituciones se escuchen, traten de resolver de manera conjunta problemas que no son de ahora, que son problemas de hace mucho tiempo, pero que tenemos ahora cada vez más herramientas, me parece, movimientos feministas bien organizados, la parte teórica que me parece también muy bien fundamentada, la parte que explica cuáles son los orígenes de la violencia. Entonces, si armamos en conjunto
gobierno, instituciones, sociedad civil, medios de comunicación, una estrategia me parece que puede ser una buena coyuntura para empezar a trabajar un problema social que es la violencia en general, pero en específico la violencia contra las mujeres. Sí, yo creo que coincido con Marisol, creo también que ya es momento de que justamente el gobierno del Estado y a través de sus diferentes secretarías también nos den cuentas de lo que ha sucedido a un año de la declaratoria de la alerta de género. No hay que olvidar que el 30 de agosto se cumple un año de esto, y la declaratoria de alerta de género no es hacer un llamado y ponerle tache a una región del país para decir ahí está habiendo mucha violencia contra las mujeres. O sea, implica que el gobierno se tenía que comprometer a implementar una serie de estrategias en sus diferentes instancias, secretarías, políticas públicas, etcétera, que nos permitiera un año después hablar de qué está haciendo para erradicar o para prevenir o para disminuir la violencia contra nosotras. Y el problema es que a un año de esta declaratoria, pues no tenemos datos, no sabemos qué están haciendo, no sabemos si están haciendo algo o no, y los resultados, por lo menos a simple vista y en temas de lo que vemos en el día a día, pues no parece estar funcionando cualquier cosa que estén haciendo, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante transparentar, es decir, que haya un diálogo y que se nos explique a quienes estamos pidiendo explicaciones y pidiendo claridad, que se nos explique qué es lo que han estado haciendo, por qué no ha funcionado lo que están haciendo, y entonces si necesitan ayuda, pues que la pidan, ¿no? Hay muchísimas organizaciones que tienen muchísimo trabajo, hay muchísimos colectivos, hay muchísimas personas, mujeres involucradas y que quieren hacer cosas, quieren hacer realmente cosas y aportar. También hombres que están vinculados al tema de las masculinidades y que están trabajando en esos temas, que me parece que también son muy importantes, ¿no? No hay que olvidar que son los hombres los que violentan a las mujeres, no las mujeres las que se violentan a sí mismas. Entonces también los hombres tienen que entrar en esta discusión. Entonces yo creo que hay mucha buena disponibilidad y mucha voluntad, pero pensamos, o por lo menos lo poco que se ve, pues es que no hay una disponibilidad del otro lado, ¿no? Es decir, también la secretaria Colmenares emite un comunicado el mismo 16 de agosto, a partir de que se visitó la secretaría durante la manifestación, y hubo también algunos vidrios rotos y algunas paredes rayadas, y también, ¿no?, deslegitima la expresión, ¿no?, digamos, de hartazgo, diciendo que hay canales. Pues sí, hay canales y se han querido usar, tenemos se tienen muchos años queriendo usar esos canales. El problema es que esos canales no siempre están abiertos, ¿no? Entonces yo creo que si la secretaria Colmenares quiere un diálogo, debería, creo, tomar en consideración que ya hay una disponibilidad de ciertos sectores digamos, del feminismo oaxaqueño, que están dispuestas a sentarse a hablar y a que las escuchen, sobre todo, porque tampoco hay que olvidar que buena parte de este derecho a no saber o de esta ignorancia cultivada también pasa por los privilegios, ¿no? Es decir, hay mujeres pues que no tienen que andar en el transporte público, hay mujeres que probablemente vivan en un cuento de hadas sin violencia en sus casas o en sus barrios, ¿no? Entonces necesitamos escuchar la diversidad de expresiones y de manifestaciones que la violencia tiene y que atraviesan a las mujeres por ser indígenas, por ser afrodescendientes, por ser de sectores populares, por ser jóvenes, por ser estudiantes, y las condiciones de vulnerabilidad diferentes que cada uno de estos sectores tiene, ¿no? Pero es cierto, como comentas, pero esto también lo vimos desde el gobierno federal, es decir, la propia incapacidad de entender la protesta, pues la vimos desde la misma definición del presidente, trasciende incluso los signos partidistas, es decir, el primer acercamiento que tuvo el gobierno de la Ciudad de México tampoco fue el más venturoso, y en eso sí hay una constante, ¿no?, en la incapacidad de los gobiernos y del poder de entender que esta es una agenda mucho más poderosa, más allá de los signos partidistas, porque ojalá hubiera con mucha claridad un proyecto político en este momento que estuviera éticamente comprometido con la agenda de la igualdad, y es claro, por lo que hemos visto, que ninguno, ¿no? Es decir, todos tienen una serie de insuficiencias, y bueno, ha habido estos signos, ¿no?, de repente de recomponer, pero de manera inicial, tanto los de izquierda como los de derecha, azules, blancos, me parece que el poder sí tiene estas características de no estar entendiendo de manera inicial lo que implica la agenda de la igualdad. Pero un poco también comentar qué opinan, porque siempre esta idea de que es una externalidad lo que está pasando afuera, es el gobierno, el ámbito de lo público.
Pero también aquí, durante estas semanas, ha sido o ha evidenciado mucho también valores y construcciones que tenemos hombres y mujeres. Es decir, la discusión que hemos tenido todos en el ámbito más inmediato, familiar, el trabajo, no ha sido con otros, ha sido con nuestros pares, con nuestros compañeros, y ahí hemos visto que hay una responsabilidad también como sociedad, ¿no? Que ahí pues sería que casi ya manera de conclusión, pues qué trabajo como sociedad, como hombres por ejemplo, como mujeres, ¿no? Tanto para entender esta agenda como para de aquí en adelante, cuando esperamos que esto se siga, esta manifestación no retroceda, ¿no? Que se vuelva más cotidiana, y si nos quieren dejar algunos elementos para que podamos entenderla, ¿no? ¿Qué papel también dejarnos a nosotros como hombres, como mujeres, tenemos que ir también trabajando? Sí, bueno, lo primero que yo creo que debemos hacer es cuestionarnos si los espacios donde vivimos son espacios violentos contra las mujeres, y qué podemos hacer para que esos espacios dejen de ser pues tan significativamente violentos contra ellas, ¿no? Entonces me parece que sí hay un tema personal, pero si queremos cambiar, me parece que de forma sustancial esto debemos de pensar en las instituciones, y debemos de pensar en cómo entre todas y todos vamos a construir nuevas relaciones personales incluso, pero también sociales. Y que yo creo que lo que debe quedar muy claro es que el gobierno tiene una responsabilidad, las instituciones deben ser eficientes para las mujeres, y en esta medida las mujeres van a confiar en las instituciones, van a seguir denunciando por las vías que tenemos, pero siempre y cuando se cumplan protocolos mínimos, por ejemplo, de no dar a conocer el nombre de la denunciante, ¿no? Este tipo de cosas que parecían como mínimas en un procedimiento para buscar justicia, pues no se están cumpliendo. Entonces, en la medida de que eso no se resuelva, pues cada vez habrá mayor enojo y mayores formas de manifestarnos. Y la verdad es que sí creo que es un tema personal, pero es un tema estructural. Y si no cambiamos las estructuras, yo creo que es muy poco probable que esto mejore en el largo plazo. Sí, yo coincido con Marisol en ese sentido. Es decir, sí, yo creo que hay digamos, a nivel de lo personal, de lo inmediato, de lo cotidiano, creo que tenemos algunos insumos para eso, ¿no? Para empezar a cuestionarse los hombres los privilegios que tienen, empezar a distribuir mejor las actividades domésticas, el cuidado de los hijos, ¿no? Es decir, hay una serie de cosas que pueden ir sucediendo en el ámbito como muy chiquito, muy de lo local, pero digamos que ya te sales de ahí y entonces empieza la guerra, ¿no? Que es una guerra injustificada contra las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante pensar en la responsabilidad que tienen los gobiernos, las instituciones, pero también pensar en que a mí algo que me llamó mucho la atención de la reacción pues del gobierno de la Ciudad de México y después lo que hubo acá, pues fue justamente el hecho de que de lo ilegible que fue que las mujeres furiosas rompieran vidrios, ¿no? Es decir, estamos muy acostumbrados y acostumbradas en este mundo a que son los hombres los que salen, se manifiestan, ahí están los chalecos amarillos en Francia haciendo una cantidad de destrozos porque están en contra de una serie de alzas a los precios de la electricidad y demás. Sin embargo, eso no parece molestar, ¿no? Es decir, los hombres pueden ir y pintar el ángel de la independencia el día que gana la selección mexicana un partido de fútbol, pero las mujeres lo hacen y ahí ya se convierte en algo absolutamente ilegible. No sabemos entenderlo e inmediatamente la sanción, ¿no? La sanción social, la sanción obviamente del gobierno que no ayuda mucho a entender la situación y luego la sanción de una sociedad que tampoco entiende gran cosa, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante pensar en que el gobierno tiene una responsabilidad en términos de el tipo de mensajes que emite, y los mensajes son prácticos y son discursivos, entonces sus instituciones tienen que reformularse. Creo que nos deben mucho en temas de lo que han logrado con la famosa transversalización de la perspectiva de género, que es un mandato que tiene el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos locales, y que tampoco hemos visto grandes resultados sobre eso, ¿no? Personal poco capacitado, poco sensibilizado. Entonces, sí es en efecto una responsabilidad que hay que empezar a asumir cada una y uno de nosotros, conocer más, tener más información, dejar de ver al feminismo como si fuera una cruzada contra los hombres o contra quién sabe qué. No, el feminismo no es eso. El feminismo es un movimiento social, una filosofía, una lucha por la igualdad, por la equidad, por la justicia.
Entonces, y creo yo que también los medios de comunicación en ese sentido tienen una gran responsabilidad, ¿no? Y yo quiero decir nada más algo antes de terminar. Cuando se les pide, por ejemplo, porque se ha hablado mucho de esto, a los medios de comunicación, que no vayan hombres a cubrir las marchas, y eso genera mucha molestia, en realidad es justamente por eso, porque el manejo que hacen de la información siempre es sesgado. Entonces se les invita siempre a los compañeros periodistas o reporteros pues que no tomen fotos a las compañeras, que no hagan alusiones muy directas a sus personas, y sin embargo lo hacen, y al final terminan haciendo notas en donde marcha termina en vandalismo. Ese encabezado no abona a la discusión, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante entender que cuando se piden este tipo de prerrogativas, ¿no? De por favor vengan mujeres, ¿no? a cubrir la marcha, es porque estamos pensando que queremos mandar un mensaje correcto, un mensaje que se entienda y un mensaje que ponga en perspectiva cuáles son las razones y cuáles son las circunstancias por las que las mujeres nos estamos movilizando de esta manera. Sí, yo igual solo abondando algo en este tema, me parece que también los medios de comunicación deben tener nuevas formas de comunicar, y entre ellas la nota no puede ser que se agredió a un periodista hombre. La nota tendría que ser que había muchísimas mujeres en una manifestación en contra de la violencia. Esa tendría que ser la nota principal, y no darle el foco a la violencia que un hombre ejerció en contra de otro hombre que estaba cubriendo una marcha feminista. Y esa sería una primera conclusión que tengo. Y la segunda es que yo entiendo que haya muchas personas indignadas por los destrozos y rayar el ángel. Deberíamos indignarnos así, porque en México todos los días mueren 9 mujeres a causa de violencia feminicida. Eso debería de indignarnos. Y creo que como sociedad tenemos una gran labor de entender de mejor manera este tipo de movimientos, y los medios de comunicación sin duda tienen una tarea fundamental para hacerlo. Sí, no, pues sin duda, la verdad muy agradecidos con su presencia. Yo creo que es un tema que nos duele y que nos lastima, pero la manera de compartirnos sus experiencias creo que abona mucho a entender y a que más gente empiece a buscar más información, como dice la doctora Charlene, a no seguir cultivando nuestra ignorancia, a seguir teniendo estos conocimientos. El tiempo aquí es corto, pero yo creo que el compromiso sería compartirles en redes sociales la información que nos puedan dar, para que ustedes, amigos dialogantes, puedan seguir teniendo esta información. Y seguir tocando el tema, y seguramente será la primera de las muchas veces que esperamos que nos puedan volver a compartir lo que el día de hoy apenas nos supo, ¿no? Porque es un tema muy amplio. Pues de esta manera, Lu, agradeciéndoles su presencia, pues damos por terminada otra emisión más de Diálogos con Café Oaxaqueño. Claro que sí, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera